Hola, muy buenas, les habla Top Videomaker en un vídeo más sobre descubrimientos arqueológicos importantes. En esta ocasión les traigo no solo uno, sino tres hallazgos impresionantes hechos en México, ya que anualmente se descubren miles de artefactos, construcciones, restos óseos humanos y toda clase de misterios escondidos en las entrañas de las ciudades más representativas de la cultura maya y azteca. Así que sin más rodeos, vamos allá. Un equipo de arqueólogos ha descubierto una torre de cráneos humanos bajo el corazón de la Ciudad de México. El reciente hallazgo da pie a nuevas interrogantes sobre la cultura del sacrificio en el Imperio Azteca, al haberse encontrado numerosas calaveras tanto de mujeres como de niños entre los cientos de cráneos que forman parte de la macabra construcción. Las teorías históricas, que hasta ahora proponían que las cabezas amontonadas pertenecían a guerreros capturados, se encuentra ahora en tela de juicio mientras se busca una explicación al reciente descubrimiento. El equipo en cuestión ha descubierto ya más de 650 cráneos cubiertos de cal y miles de fragmentos óseos en el edificio cilíndrico cercano al yacimiento del Templo Mayor, uno de los templos más importantes de la antigua capital azteca, Tenochtitlán, que más tarde se convertiría en la actual Ciudad de México. Los investigadores creen que la torre formaría parte del Huey-Zompantli, un inmenso monumento de calaveras que llegó incluso a intimidar a los conquistadores españoles cuando estos llegaron a la ciudad encabezados por Hernán Cortés. Con casi 6 metros de diámetro, la torre se alzaba sobre la esquina de la capilla de Huitzilopochtli, dios azteca del sol, la guerra y los sacrificios humanos. Aunque no se ha llegado a desenterrar su base, uno de los arqueólogos que está trabajando en el yacimiento, de nombre Raúl Barrera, ha declarado a Reuters que los cráneos habían sido colocados en la torre tras haber estado expuestos públicamente en el Zompantli. Barrera añadía también que esta torre fue sin lugar a dudas uno de los edificios de calaveras mencionados por Andrés de Tapia, un soldado español a las órdenes de Hernán Cortés en su expedición de conquista de México en 1521. De hecho, en su crónica de la campaña, de Tapia da testimonio de haber contado miles de calaveras en la monumental estructura que acabó siendo conocida como Huey-Zompantli. Los Zompantli, palabra del idioma náhuatl, eran estructuras en las que se exponían calaveras públicamente utilizadas por diversas civilizaciones mesoamericanas, como aztecas, toltecas y mayas. Podemos encontrar descripciones de los Zompantli en pinturas y crónicas de principios de la época colonial. A lo largo de los años se han descubierto diversos tipos de Zompantli en el transcurso de diferentes excavaciones arqueológicas. Hasta donde sabemos actualmente, los Zompantli se habían construido en toda Mesoamérica entre los siglos 7 y 16, y habitualmente se acepta que en ellos se exponían las cabezas de las víctimas de sacrificios humanos. Aparte de este grupo, también se cortaban las cabezas de los prisioneros de guerra ejecutados para exponerlos en los Zompantli. En el caso de los aztecas, se ha sugerido que esta era una forma de exhibir su propia destreza militar. Por otro lado, los aztecas erigían estas estructuras también como tributo a sus dioses, lo que además se hacía con la intención de inspirar terror a los corazones de los eventuales enemigos que visitaran la ciudad. Los Zompantli también son mencionados por los españoles que entraron en contacto con los aztecas y los conquistaron. Un fraile dominico de nombre Diego Durán, por ejemplo, escribió que más de 80.000 personas fueron sacrificadas para celebrar la inauguración del Gran Templo de México, Tenochtitlán. Las cabezas de estas víctimas eran exhibidas en un Zompantli y reemplazadas regularmente por otras nuevas a medida que se realizaban nuevos sacrificios. La Torre de Calaveras recientemente descubierta revela informaciones desconocidas hasta ahora. Volviendo al presente, las excavaciones arqueológicas que se están realizando en las entrañas de la Ciudad de México y que comenzaron ya en el año 2015 plantean nuevas interrogantes a los que deberían dar respuesta historiadores y arqueólogos. Esperábamos encontrar solo hombres, obviamente hombres jóvenes, como serían los guerreros, ya que en cuanto a las mujeres y niños,
no pensábamos que fueran a la guerra, comentaba Rodrigo Bolaños, antropólogo y biólogo que ha examinado el hallazgo en declaraciones recogidas por Reuters. Bolaños añadía a continuación que está ocurriendo algo de lo que no teníamos constancia, algo realmente nuevo, un hito en el Wey Zompantli. Finalmente, Raúl Barrera ha apuntado que el número de calaveras descubiertas sin duda aumentará en el transcurso de las excavaciones. Aún queda por conocer cuántas mujeres y niños fueron sacrificados junto con los guerreros. En segundo lugar tenemos el hallazgo importante de un panteón prehispánico con sorprendentes esculturas antropomorfas. En la ciudad mexicana de Colima, cuyo topónimo proviene del término náhuatl acolman, que significa lugar donde tuerce el agua o lugar donde hace recodo el río, fue fundada en el año 1523, pero durante la era prehispánica toda la región que la vio nacer fue asiento de varios grupos étnicos que se disputaron el territorio. Ahora especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México han encontrado una tumba de Tiro en el centro de Colima y, según se indica desde su propia página web, han rescatado de su interior restos óseos de al menos 12 individuos, así como evidencias de la existencia de un mayor número de huesos alrededor de este espacio funerario. Según los expertos, nos encontramos ante una pequeña ventana a lo que fue un gran panteón prehispánico de la fase Comala, que va del año 0 al año 500 después de Cristo. Desde el centro INA Colima, el arqueólogo Rafael Platas Ruiz especificó que dichos restos, que pertenecen a una docena de adultos de sexo masculino cuya antigüedad ronda los 1700 años, se hallaron a una profundidad de 84 centímetros durante los trabajos de remodelación de la iglesia adventista del séptimo día de la localidad. En el lugar se había detectado una oquedad de 50 centímetros de diámetro que en la antigüedad fue sellada con piedras de diversos tamaños, artefactos de molienda y huesos humanos. La tumba de Tiro, de forma ovalada y con medidas de 1,60 m en dirección norte-sur y 2 metros de este a oeste, contenía los restos colocados de modo aleatorio, sin presentar posición anatómica. Por el momento, se han registrado en ella 12 cráneos y diversos huesos, dispuestos sin orden alguno los unos sobre los otros. Además, según indicó la antropóloga física Rosa María Flores Ramírez, miembro también del Centro INA Colima, varios de los individuos presentaron o presentan deformaciones craneales del tipo tubular erecto, mientras que otros huesos indican que disponían de una complexión muy grácil y que sufrían algunas alteraciones de salud como desgaste dental de grado medio a severo con presencia de sarro y diversas fracturas en las piezas dentales. A medida que se ha ido profundizando en la excavación del lugar, los científicos han podido identificar 3 niveles distintos de enterramiento o entierro. En el segundo de ellos, a una profundidad de 1,60 m, descubrieron una ofrenda integrada por 4 objetos cerámicos, entre los que destacan 2 esculturas antropomorfas con rasgos masculinos y femeninos respectivamente, dispuestos boca abajo y en ocasión directa a 2 de los cráneos. El personaje masculino, de mayor tamaño, 39 por 15 centímetros, aparece de pie y presenta un cuerpo robusto. Además, exhibe un tocado bastante elaborado con una especie de protuberancia a manera de cuerno en su frente y agarra entre sus manos lo que parece ser un hacha. Por su parte, la figurilla femenina de 32 por 14 centímetros presenta un cuerpo ancho, cabeza triangular y nariz aguileña. Cuenta con una banda a modo de tocado, mantiene las manos cruzadas y en la mano derecha sostiene un recipiente en forma de escudilla. Manufacturadas a base de una pasta fina pulida mediante la técnica de moldeado, los rasgos faciales se representaron con esgrafiado e incisiones y posteriormente fueron decoradas con pintura de color rojo ocre. Los otros 2 objetos que conforman la ofrenda son una olla globular de cuello corto que termina en un borde redondeado y una escudilla. Platas Ruiz explicó que las características de dichos objetos permitieron definir de manera preliminar la datación del enterramiento o entierro en la fase Comala, que como dije va del año 0 al año 500 después de Cristo.
La presencia de estas piezas en la ofrenda hace alusión a la cosmovisión de los grupos que habitaron el Valle de Colima en dicho periodo. Las esculturas, de acuerdo con sus atributos, fungían como elementos propiciatorios que aseguraban la protección de los difuntos, como es el caso de la escultura masculina que representa un chamán. Los otros objetos cumplían la función de llevar los requerimientos al inframundo, indicó el experto arqueólogo. Se trata de la primera tumba de Tiro localizada en la zona. Según expusieron finalmente los especialistas, es muy posible la existencia de más depósitos funerarios en la zona porque todo el Valle de Colima mantuvo una importante y continua ocupación a partir de la fase Capacha, que va del año 1500 a.C. y hasta la llegada de los españoles, 1500 años después de Cristo. Como tercer y último descubrimiento, tenemos que se han hallado nuevas esculturas de la principal cancha de juegos de la pelota en Tenochtitlán. El juego de pelota mesoamericano es el deporte más antiguo conocido hasta ahora. Practicado por las antiguas culturas precolombinas de Centroamérica, se jugaba ya un milenio antes de que se iniciaran los Juegos Olímpicos griegos. Con un ritmo muy rápido, el juego de pelota estaba relacionado con rituales religiosos en los que, en muchas ocasiones, los jugadores perdían sus vidas, estando los sacrificios humanos muy presentes en su desarrollo. Ahora, según informaciones que aparecieron en periódicodigital.mx, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México han descubierto restos del lateral norte de la principal cancha de juegos de pelota de la antigua Tenochtitlán, así como una ofrenda con vértebras cervicales humanas. El hallazgo se realizó en pleno centro histórico de la Ciudad de México, más concretamente en la calle de Guatemala, donde se ubicaba el templo de Eecat Quetzalcóatl, deidad mexicana del viento. Allí, bajo uno de los pisos de la escalinata norte, se encontró la ofrenda compuesta por nada más y nada menos que vértebras cervicales humanas. El descubrimiento se ha dado a conocer en la reciente primera mesa redonda de Tenochtitlán, organizada por el propio INAH. El hallazgo se produjo en el transcurso de los trabajos de recuperación del Programa de Arqueología Urbana PAU, bajo la coordinación del arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, quien comentó que el INAH tiene el propósito de continuar con las exploraciones en el lugar a lo largo del tiempo que sea necesario. Fue durante las excavaciones realizadas ya en el año 2014 cuando un equipo de especialistas, dirigidos por la arqueóloga Lorena Velázquez Ballín, que descubrió los vestigios de una plataforma orientada de este a oeste y cuya longitud aún se desconoce. Esta estructura se encuentra a unos 6,45 metros al sur del templo de Eecat y presenta 3 etapas constructivas correspondientes a la fase 5, 6 y 7 del templo mayor, abarcando el periodo histórico comprendido entre los años 1481 y 1521. La fase 6, edificada hacia el 1486 y 1502, es la mejor conservada. Además, en el sector norte de la plataforma que delimita el juego de pelota, se hallaron 2 escalinatas superpuestas de 4 peldaños que comunican con el templo de Eecat o Eecat. Mis suscriptores mexicanos seguro me corregirán con el tiempo. Mientras que en su lado posterior, o sea el lado sur, identificó la superposición de restos de 3 muros estucados con forma de talud de aproximadamente 1,95 metros de altura. La ofrenda de los huesos se encontró bajo uno de los pisos de la escalinata norte de juego de la pelota, a una profundidad de 1,60 metros en un espacio de aproximadamente 45 centímetros de ancho. Según los expertos, se trata de una ofrenda única por sus características, ya que está formada por varios grupos de vértebras cervicales humanas que aún conservaban su posición anatómica original y presentaban un buen estado de conservación. Por otra parte, un estudio antropofísico determinó que dichos huesos, que al parecer habían sido depositados junto a sus tejidos blandos, correspondían a una treintena de individuos cuyas edades oscilaban entre 0 a 6 años hasta edades juveniles, a las que pertenecían la mayor cantidad de restos óseos. Asimismo,
se tomaron muestras de sedimentos para futuros análisis en busca de restos proteicos que pudieran indicar la presencia de sangre en el depósito. Al hacer el registro y análisis de los grupos de cervicales que conforman la ofrenda, encontramos que pertenecían a 31 individuos entre infantiles, juveniles y adultos. En 18 de estos había presencia de huesos axis, la segunda vértebra cervical, lo que es importante para profundizar en el conocimiento acerca de la técnica de desarticulación del cráneo, agregó la antropóloga María García Velasco. Bueno, espero que les hayan sido útiles estas informaciones. En mi opinión particular, creo que es bastante impresionante la cantidad de descubrimientos arqueológicos que se pueden realizar en México. Es innegable la riqueza arqueológica que posee este país, teniendo en cuenta su rica historia y la inmensa cantidad de vestigios culturales prehispánicos que posee, a pesar de que con la llegada de los colonos europeos se destruyeron muchas reliquias del pasado fantástico de México. Todavía queda muchísimo por descubrir en todo su extenso territorio.